Bueno, pues vamos a ver cómo se hace la postproducción de estos efectos de cruces y cromas. Entonces, esta es la carpeta que os he dejado para descargar, que contiene 5 archivos de vídeo y estas 2 gráficas que me he descargado de internet. Entonces, voy a abrir DaVinci en este ordenador, que es un ordenador pequeñito, un portátil, que hago el tutorial desde aquí, porque como veo que muchos alumnos utilizan los portátiles, pues para ver un poco cómo yo lo desaconsejo completamente, porque si el elemento más barato de todo el equipamiento informático para hacer postproducción es un monitor grande que se encuentran en el mercado muy baratos. Pero bueno, vamos con el ordenador pequeñito. Entonces voy a la pantalla media y voy a importar el material, que lo tengo aquí. Entonces cojo todos los materiales de la carpeta, los arrastro al media pool, cambio el frame rate y ya tengo mis 5 archivos de vídeo y mis 2 archivos gráficos. El material lo había grabado con mi cámara, pero lo he transcodificado a DNX36 1080p, que es una compresión muy favorable a la postproducción. Pues cojo los 5 archivos de vídeo y creo una timeline utilizando estos clips. Y en Edit veo que tengo pues todos los planos con los que hicimos la demo Fran y yo. Aquí los veis. ¿Vale? Vamos a empezar por el móvil. Este móvil aquí de frente, plano corto. Y me voy a ir a Fusion. Y realmente la pantalla de Fusion así es muy difícil trabajar, así que os voy a enseñar unos trucos para ganar un poquito de espacio. Por de pronto quito el inspector. Luego en el menú Fusion quito esta barra de accesos directos que me está quitando espacio también. En Workspace puedo poner Full Screen Window y esta barra de aquí también la puedo quitar. Me voy a Workspace, Show Navigation Page, lo quito y ahora, bueno, pues estoy en una situación un poco más cómoda. Pongo un solo monitor y así ya me aclaro yo un poco mejor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es meter un Planar Tracker, mayúsculas barra espaciadora, Planar Tracker, y con el Planar Tracker tengo que marcar la zona que quiero que traquee. Aquí está bien. Estoy en el primer fotograma de la secuencia. Entonces, en el inspector, lo primero que tengo que hacer es marcar Set para que este fotograma sea el fotograma de referencia. Si no pulso Set no me deja hacer nada. Y luego el método de tracking, yo he comprobado que me sale mejor si doy a Hybrid Point Area. Entonces lo cambio a eso y ya puedo hacer el traqueo hasta el final. Tarda un poco en arrancar en este ordenador, pero luego lo hace rápido. Bueno, pues ya he hecho el tracking. Entonces vemos cómo el cuadradito se va moviendo cuando Fran va moviendo la mano. Entonces ahora lo que voy a hacer, hago esto un poco más pequeño para que me quepa. Voy a abrir el Media Pool y voy a coger este gráfico, que es el que voy a utilizar para meter dentro del móvil, esta parte azul. Entonces lo tengo que recortar. Para recortar hay una herramienta, mayúsculas barra espaciadora, que se llama Crop. Le doy a Crop. Y la herramienta Crop tiene 4 tiradores, X-Size, E-Size y X-Offset y E-Offset. Es decir, con Size hago el tamaño de fotograma que quiero y con Offset desplazo la imagen dentro de ese fotograma. Entonces voy a ponerlo en el monitor para verlo. Si archivo vertical lo tengo que hacer un poquito más grande y desplazarlo hacia abajo. Ahí tengo el vertical y ahora el horizontal, más o menos así. Y ahí tengo ya mi imagen recortada. Vale. Entonces, esta salida del crop la meto en este botón que es el corner pin del Planar Tracker. Entonces, ahora en Planar Tracker le tengo que decir que la operación que quiero hacer es un corner pin y me sale esta ventanita. Ya lo tengo.
Entonces voy a colocar mi imagen. Me voy a acercar más para dejarlo muy preciso. Lo dejo con mucho margen, porque luego el recorte del borde del teléfono me lo va a hacer el croma. Entonces no me importa montarme un poquito sobre los dedos ni sobre los bordes del teléfono. Lo importante es que quede la perspectiva bien. ¿Vale? Y entonces también le voy a meter un pequeño corrector de color. Pues mi panel de herramientas, Color Correction, Color Corrector, y le quito un poquito de brillo para que sea más o menos tan brillante como la pared, no mucho más que la pared para que no llame tanto la atención. ¿Vale? Entonces esto estaría ya. Si os fijáis, el móvil va siguiendo, la incrustación va siguiendo el movimiento. Entonces ahora le voy a poner por encima el croma. Entonces este de aquí, que es el plano original, le voy a copiar y le voy a pegar aquí. Y le voy a añadir un Delta Keyer. Le añado el Delta Keyer y un Merge. ¿Vale? Voy a poner ya la pantalla final en el monitor 2, ¿no? Si me voy al Delta Keyer, puedo seleccionar el color verde. Si os fijáis, las cruces son verde oscuras, entonces me interesará coger un verde que me haga de una vez el croma de las dos cosas. Entonces selecciono el gotero, arrastro. ¿Veis? Si lo pongo aquí, aparecen las cruces ahí, pero si me acerco ahí, aquí, bueno, tengo una pequeña contaminación cromática, pero consigo quitar de una las cruces. Y ahí lo tengo. El efecto está terminado. Vamos a ir a Edit para verlo terminado. Para hacer play necesito que haga render. Entonces voy a ir a Playback, Render Cache y lo voy a poner en Smart para que me aparezca esta línea roja que me permite ver cuando el efecto está terminado. Bueno, veo que está un poquito desplazada la imagen hacia la izquierda. Lo voy a arreglar. Me voy a Fusion. Y en Crop hago un poquito de movimiento de Offset X. Ahí me gusta más. Otra vez a Edit y otra vez a esperar a que haga render. Ya lo tengo. Vamos a verlo. Pues perfecto, ¿no? Voy a hacer ahora este otro, que como tiene las cruces en amarillo, tendremos que usar también otra técnica para quitar las cruces. Así que en realidad es el mismo procedimiento que el anterior. Voy a intentar ir rápido. Lo primero pongo un Planner Tracker. Selecciono la zona que tiene que hacer el seguimiento. Marco el fotograma clave, que en este caso es el 57. El modo de tracker Hybrid Point Area y traqueo hasta el final. Bien, ahora con este botón Go me voy al fotograma de referencia y traqueo hacia el inicio. Bueno, pues ya lo tengo y ahora voy a hacer una cosa distinta que la vez anterior, que es voy a crear un nodo Planar Transform. Pulsando aquí me coloca
un nodo suelto que luego utilizaré para quitar las cruces. Ahora no lo necesito, pero lo necesitaré luego. Entonces, ahora mismo procedimiento que hace un rato. En este caso, la imagen que había puesto era esta. Y le tengo que añadir un corrector de color para bajarle el brillo un poco. Ahora lo meto en el corner pin, la entrada de corner pin del Planar Tracker. Y le digo que quiero un modo de operación corner pin. Lo dejo también holgado, porque el borde negro que tiene el propio cartón me lo va a poner el croma. Entonces quiero taparlo, que me quede un poquito más grande. Que tape un poquito los dedos también. Ahí lo tengo. Ahora lo siguiente es voy a meter el croma, duplico la imagen original, le añado un delta keyer. Y selecciono el color verde. Vamos a comprobar este croma que es un poco crítico. Voy a poner aquí mate. Vemos que está un poco sucio. Aquí la clave es las sombras de los deditos ahí. Entonces me voy a mate, ajusto aquí en el threshold, un poquito el blanco y el negro y a lo mejor un poquito de clean background, un poquito ahí. Si ahora pongo final result, pues ahí lo tengo. Ya veo los deditos que están bien y el borde negro, pero están las cruces. Entonces para quitar las cruces tengo este planar transform. Entonces voy a hacer, selecciono fuera y ahora necesito un polygon. Un polygon y con el polygon voy a trazar aquí la zona que quiero como garbage mask. Pero se tiene que mover, claro está, siguiendo el movimiento que hace Frank con el panel, ¿no? Y este resultado, esta es la entrada de Garbage Matte. Entonces lo cojo y lo meto aquí. Vemos que ya se han ido. Pero no está bien posicionado el polígono. Lo voy a volver a colocar. Aquí. Y vamos a comprobar ahora que realmente en toda la secuencia el polígono pues se va moviendo. ¿Veis? Sigue perfectamente el movimiento con el Planar Tracker, el polígono, que me va quitando las cruces. Vamos ahora a Edit para ver el efecto finalizado. Y tenemos que esperar a que haga render. Aquí es donde noto yo muchísima diferencia con la máquina con la que suelo trabajar, que hace el render pues en unos pocos segundos, y aquí hay que esperar mucho con este ordenador pequeñito. Bueno, pues ya está toda la barra en azul. Vamos a hacer play para verlo. Maravilloso, ¿no? Sigue todos los movimientos de deformación de perspectiva, de todo. Perfecto, lo hace. Bueno, y ahora vamos con el último ejemplo, que es el más complejo, que es este. El problema que hay con esta toma es que, si os fijáis, estas tres cruces más o menos se mantienen visibles durante toda la secuencia. Esta queda muy apurada al final, pero se mantiene visible durante toda la secuencia. Pero las del otro lado, pues mira, aquí esta está como muy pegada a la oreja. Esta esquinita de aquí se podría aprovechar, pero esta zona está demasiado pegada a la oreja. Pero también podemos aprovechar, como lo que queremos es identificar este plano que está aquí, podemos aprovechar también esta esquina y esta de aquí y estos elementos de por aquí que de alguna forma están en el mismo plano 3D que las cruces.
Entonces creo que lo vamos a conseguir más o menos. Me voy a Fusion. Pongo mi Planar Tracker. Y voy a dibujar la zona con la que vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver con esto qué tal funciona. Marco Set y selecciono Hybrid Point Area y empiezo a traquear de aquí para adelante. Ahora voy a Go y de aquí para atrás. Bueno, pues ya lo tenemos. Voy a coger la bandera esta que habíamos usado hace un rato, la pongo en Corner Pin y voy a decir en el Planar Tracker que haga el Corner Pin y vamos a colocarla como si estuviera aquí una bandera detrás de él. La ajusto aquí a la altura del murito de madera. Vale, le voy a meter el corrector de color. Y voy a meter el croma. Control C, Control V, Delta Keyer. Y en el Delta Keyer selecciono el color verde. Vemos que ha quedado ahí la bandera colocada. Vamos a hacer un render a ver qué tal funciona. Pues no va bien. Tiene muchos fallos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo solo en Point. Vamos a rehacer el tracker. Yo creo que esto nos puede estar dando problemas. Es en la parte de arriba donde hemos tenido fallos. Pues vamos otra vez. Bueno, pues vemos que con Point lo ha hecho razonablemente bien. Ahora a este efecto le quedan dos cosas que hacer que ya no las voy a hacer, que es quitar las cruces y hay que corregir el croma también en la gafa porque tiene una zona verde que hay que enmascarar porque se ve el fondo. Hay que enmascarar las gafas y hay que enmascarar las cruces, pero esto ya no lo voy a hacer yo en este tutorial.